Namaste. Gracias. Amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos un tema, para mí, uno de mis preferidos, porque me cambió la vida, como le cambió la vida y le sigue cambiando la vida a miles y millones de personas en este planeta. Vamos a hablar del yoga. ¿Os parece? Sé que muchos y muchas lo conocéis y lo practicáis. Y realmente quien lo conoce y lo practica ya no se puede desenganchar de él. Es, como muchas veces digo, es una droga buena. Ojalá que todas las drogas fueran como esta, ¿no es verdad? Muy en síntesis, porque hablaros del yoga, bueno, pues eso, requiere horas y horas, no solo de conocimiento teórico, que quizás es lo que menos importa, sino el práctico. Entonces, vamos a empezar por qué es el yoga. Sobre todo me dirijo hacia las personas que todavía no lo conocéis, o que estéis ahí con la duda de decir, ¿qué será? ¿No será mejor? Debería probarlo. Este vídeo sobre todo va dirigido a ese tipo de personas que todavía no se han acercado al yoga o que lo conocen muy poco de oídas y poco más. Bueno, el yoga es una técnica, o son unas técnicas, un conocimiento milenario. Se pierde en la edad de los tiempos. Un conocimiento, un trabajo, unas prácticas, unos ejercicios que iban de la boca del maestro a oídos del discípulo. Y unos conocimientos, unas prácticas y unos trabajos que simplemente se podría denominar o se podría definir en pocas palabras como la unión de cuerpo, mente y espíritu. De hecho, yoga significa yugo, que es eso, unir de forma armoniosa y equilibrada esas tres partes principales de las que está compuesto el ser humano. Vuelvo a repetir, somos cuerpo, materia, somos mente y somos esa parte espiritual, ese espíritu que es lo que anima todo y lo que nos hace estar aquí y ahora. Pues el yoga de lo que se trata, o de lo que intenta hacer, es que esas tres partes que digamos que son las más importantes de las que estamos compuestos, llegue a esa armonía, a ese equilibrio, a ese reconocimiento interno y externo de cada uno de nosotros. ¿Qué no es el yoga? Pues el yoga no es ninguna religión. Como mucho, pues se puede decir que es una filosofía de vida, como mucho, pero no es ninguna religión, es antirreligiosa, es decir, es un conocimiento que es tan importante y tan necesario para las personas que puedan ser religiosas o no religiosas, que practiquen un credo u otro, porque lo que nos enseña el yoga es a vivir con más inteligencia, con más conciencia, con más esencia de ser y de hacer. Y eso nos da igual nuestras creencias, nuestro estatus social, si somos hombres o mujeres, si somos guapos o feos, si somos pequeños o mayores. El yoga no es ninguna secta. Yo recuerdo que cuando empecé a ofrecer el yoga, sobre todo en lugares donde todavía no era muy conocido, era una de las cosas que me preguntaban, ¿no será una secta el yoga, no? Depende de lo que queramos denominar secta, claro. Si secta es la reunión de una serie de personas en base a unos conocimientos, a unos trabajos, a unas prácticas para el desarrollo personal, pues entonces sí. Ahora, si secta es lo que se entiende como algo negativo, perjudicial, que corta nuestra libertad, entre comillas, nos come el coco, nos aparta de la realidad, etcétera, etcétera, pues nos hace hacer cosas de lo más extrañas, raras e incluso nocivas para nosotros mismos y para lo que nos rodea, pues ya puedo decir que por supuesto que no, para nada. ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son los beneficios del yoga? Pues antes de continuar os dejo esta pequeña lámina.
Bueno, decir los beneficios o para qué sirve el yoga, vuelvo a repetir, sería estar aquí horas y horas. Muy en síntesis, para lo que sirve el yoga es sencillamente para ser más feliz. Ya está. Para tener y alcanzar esa paz interior que todos añoramos o anhelamos. Que buscamos esa alegría, esa tranquilidad, ese bienestar, esa salud en todos los niveles. Esos son los principales beneficios y para lo que sirve el yoga. Para hacernos más conscientes, más sabios, conseguir ese autoconocimiento que no se enseña prácticamente en ningún colegio, en ninguna escuela, en ninguna universidad. Saber quiénes somos, para qué estamos, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra respiración, conocer los mecanismos de nuestra mente, conectar con nuestro ser. Y los beneficios son múltiples. Todos los beneficios que a nivel corporal se nos puede dar, imaginaros. A nivel de articulaciones, de huesos, de musculatura, a nivel visceral de nuestros órganos, absolutamente se trabaja toda esa parte orgánica. Ese equilibrio, ese trabajo, esa reeducación de nuestra mente, aprender a educarla, a centrarla, a tenerla en plan positivo, esa higienización de nuestros pensamientos, ese saber enfocarnos en el aquí y ahora, el saber y aprender a disfrutar de la vida, de cada momento, de cada instante, de conectar con esa parte espiritual nuestra, con ese ser que podemos llamarle alma, espíritu, Dios, Brahma, Buda, como lo queramos denominar, que nos hace volver a sentirnos completos, íntegros, totales, nosotros mismos, con lo que nos rodea y con el universo. Eso sería muy en síntesis los beneficios, pero lo principal es que lo trabajemos y por nosotros mismos digamos, ahí va. Pero si yo estaba en este estado y ahora me encuentro así, o antes me pasaba esto y ahora ya no me sucede y en cambio me encuentro mucho mejor en esto. Yo de hecho me acerqué al yoga porque me lo aconsejaron, porque hace pues como 25 años, por lo menos, si no alguno más, pues estaba un poco desastroso. Mi salud física estaba muy tocada, a nivel mental también era, pues eso, a jaula de grillos, y a nivel espiritual estaba como un poco perdido. No sabía por dónde, ni cómo, ni de qué manera, ¿no?, enfocar esa parte interna mía. Y fue conocer el yoga, por supuesto, no fue un amor a primera vista, ya os lo digo, yo lo confieso. Yo cuando lo conocí o asistí a las primeras clases dije, esto no es para mí. Con lo nervioso, lo inquieto que yo era, y era muy activo, tenía otras ideas, y dije, esto no está hecho para mí. Pero había una vocecilla que me dijo, a ver, venga Jorge, dale una oportunidad al yoga. Equivocadamente, me la estaba dando yo a mí mismo, no al yoga. El yoga ya se la ha dado hace miles de años. Y está más que contrastado, etc. Pero bueno, yo me lo decía así, venga, voy a dar una oportunidad a estas clases y a esta actividad ya que me la han recomendado. Bueno, pues tal fue así que llevo ya bastantes años, no solamente practicándolo, sino enseñándolo, como monitor, como instructor de yoga. ¿Para quién es y para quién no es esta actividad, este conocimiento, este yoga? Bueno, pues para todo el mundo. Yo siempre lo digo de 0 a 100 años, bueno, y más de 100 años. Para todo aquel o aquella que quiera ser más feliz. Para aquel y aquella que quiera estar más saludable, que quiera estar más centrado, que aprenda a vivir conscientemente. Para todo aquel o aquella que busca algo que muchas veces no se sabe el qué, pero que hay una voz interior que te dice, busca, y como siempre se dice, el que
busca encuentra. Para todos aquellos buscadores del verdadero conocimiento, de la verdad, de la salud, de lo que yo soy, de esa mejora, como decía antes, física, mental y espiritual. Para todos aquellos que sienten de que tienen que dar un paso hacia adelante en sus vidas y mejorarlas en todos los ámbitos, en el personal, en el profesional, en el social, en el familiar. Para todos aquellos que quieren también ver y vivir en un mundo mejor, en un mundo de más paz, de mayor armonía, de mayor fraternidad. De aquellos que también quieren dejar un mundo mejor a los que vienen detrás de nosotros. Un mundo con mayor conciencia, un mundo de mayor amor. Porque estas técnicas, este trabajo, es para los que buscan el amor. Que no hay que buscar realmente nada, porque todo está dentro de nosotros, que es una de las cosas que nos enseñan desde el minuto 1 el yoga. Todo está dentro de nosotros, pero que a veces necesitamos esa ayudita o ese empujoncito para descubrirlo. Como una vez en un vídeo anterior, si os acordáis que hablaba del genio, necesitamos que nos froten un poquito la lámpara maravillosa para que el genio aparezca. Pues ese frote, el yoga lo proporciona. Obviamente, si hay una continuidad, si hay un trabajo, porque además lo bonito del yoga es que no simplemente es una horita, hora y media, 45 minutos de una clase o dos a la semana, sino de lo que se trata es hacer de ello nuestra vida. Que estemos las 24 horas del día en estado de yoga. Yo en las clases, y lo sabéis muchos de los que estáis ahí, siempre cuando termino la clase, lo que digo, amigos, amigas, la clase de yoga empieza a partir de ahora, en el momento que salgamos de este lugar. Y cada uno nos sumerjamos en nuestras circunstancias, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro aquí y ahora. Ese yoga nos enseña toda una serie de técnicas maravillosas, sencillas, simples, pero muy potentes, muy poderosas, muy eficaces. Tenemos la gran oportunidad de poderlas ir trasladando a nuestra vida, cada uno en la suya. Entonces, ese yoga está con nosotros siempre. Esa clase de yoga está siempre. Es más, las clases, también lo digo, es como un pequeño encuentro, un pequeño laboratorio, una pequeña escuelita en el cual compartimos, aprendemos unos de otros, para que luego cada cual con su mochilita vaya luego desplegando todo lo que poco o mucho ha ido aprendiendo para su bienestar, para su felicidad y para llevar una vida cada vez mucho más y mucho mejor. Os dejo también una foto sobre esto. Bueno, ¿en qué consiste y cómo hace que el yoga produzca esos beneficios del que os estoy contando y comentando? Tiene un abanico grandísimo de posibilidades, de trabajos, de prácticas. Pero digamos que quizás hay dos bloques, lo que es el trabajo externo y físico y las prácticas o trabajos internos en el momento en el que estamos también poco a poco adentrándonos dentro de nosotros mismos. Digamos que se divide en esos dos apartados, el trabajo con la parte física y el trabajo con la parte interna. Es desde ahí donde radica el gran éxito, radica las maravillas o los grandes beneficios del yoga. De hecho, por ejemplo, también os voy a dejar un par de imágenes al respecto de lo que os estoy comentando. Muy bien. Bueno, los ejercicios o trabajos que se hacen en yoga, sobre todo a nivel físico, se dividen también en dos partes. Los ejercicios o posturas que le llaman asanas
Y los ejercicios son posturas dinámicas. Son, digamos, los dos bloques primordiales con los que se trabaja. Asanas, que son posturas estáticas, y ejercicios que son más dinámicos, que son diferentes posturas, pero en movimiento, siempre tranquilo y armonioso. Y en cada uno de ellos hay unas bases fundamentales, que es la respiración y la concentración, para que todo lo que hagamos sea desde el estado de conciencia y sobre la relajación. Eso une a todos los bloques. Hay muchos tipos de yoga, muchos, y cada vez más. Yo todos los años descubro, de pronto me llega la información de algún tipo de yoga nuevo. Yo no voy a juzgar, por supuesto, a nada ni a nadie, ni muchísimo menos, porque como todos, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno os aporta pues lo que aporta. Luego, cada uno de nosotros resonará más en un tipo de yoga o en otro. Particularmente el que yo conocí y en el que yo vi que, porque luego estudié otro tipo de yogas, incluso practiqué algo, pero con el que yo realmente me identifiqué es el que se denomina yoga integral. Ese yoga que enseñó ese gran maestro que falleció a mediados del siglo pasado, Sri Aurobindo, que engloba un poco todas las diferentes ramas o las ramas principales del yoga. Como os vengo comentando, el yoga es que aborda prácticamente todo lo que es el ser humano. Entonces, en su momento, pues como ha pasado en muchas cosas, ese tronco común empezaron a salir ramas. Y entonces hay yogas que trabajan más el aspecto mental, otros trabajan más la parte energética, otros trabajan más la parte física, otros trabajan más la parte kármica, es decir, cada tipo de yoga pues se centra más en unos apartados o en otros. A mí lo que me identificó y me encantó del yoga integral es que recogía un poquito las diferentes ramitas y las hacía en una prácticamente. Yo me identifiqué mucho porque vi que todo era necesario, que era importante trabajar con el cuerpo, pero también con la mente, también era importante trabajar con la parte espiritual, con la parte energética, en fin, todo este tipo de pues no se podía como separar unas cosas de otras, sino sentías como que cojeabas por algún lado, ¿verdad? Vuelvo a repetir, es mi opinión personal y posiblemente muy subjetiva. Otros compañeros, compañeras que trabajan o enseñan otro tipo de yoga, pues defenderán, por supuesto, bueno, eso es obvio, pero lo hablo desde mi experiencia y desde mi conocimiento y mi trabajo. Y ese es el yoga integral que tiendo yo, lógico, a impartir y a enseñar desde pues, hace más de 20 años. ¿Por qué os lo recomiendo? ¿Por qué os recomiendo y he hecho incluso este vídeo? Para que los que todavía no lo conocéis o no os habéis acercado lo suficiente, os acerquéis y lo conozcáis. Porque pienso que como amigo, ya no como profesor, ni como instructor, ni como psicólogo, no, sino como amigo, no os puedo recomendar algo mejor de lo que yo conozco. El recomendaros el yoga es recomendar lo mejor de lo mejor a personas a las que quieres, a las que te encantaría que participaran de todo aquello de lo que tú participas y disfrutas con ello. Y por eso, desde mi más humilde condición, os recomiendo y os aconsejo y os invito a que lo conozcáis. Y además es así, tenéis una gran oportunidad, porque justamente dentro de, se puede decir, 2 días, este próximo sábado, vamos a comenzar o a retomar unas clases de yoga, en este caso obviamente a distancia, en streaming, en el cual vamos a reconectar pues muchos alumnos y alumnas que antes nos encontrábamos de forma presencial y que está abierto, bueno, siempre lo está, ahora si cabe mucho más, para aquellas personas que todavía no lo conocéis o que os
pica un poco el gusanillo de conocerlo y saber de qué va y de qué se trata, etc., pues tenéis una oportunidad maravillosa desde vuestra casa de conocerlo y de iros acercando a ello. Cualquier duda, cualquier información adicional que necesitéis, cualquier cosa que me queréis comentar, ya sabéis los canales que hay para ello. Correo, teléfono, por WhatsApp, por la manera que muchos conocéis y sabéis, por el canal de YouTube, a través de comentarios también, pues lo que os haga falta. Pero no perdáis esta oportunidad, y más sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Vienen y están ya unos tiempos muy difíciles, no voy a decir malos ni duros, no, difíciles, complicadillos, en todos los órdenes. Y el yoga nos puede, si siempre nos ha ayudado, ahora mucho más. Es algo que todos tendríamos que conocer y practicar, que tenía que estar ya desde, como digo yo, desde el vientre de la madre, que ese niño ya empezara ya a estar en estado de yoga. Que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, estas técnicas estuvieran implementadas en esos currículums. Que el ser humano se fuera formando a la vez cognitivamente, etcétera, también a través de ese autoconocimiento de nosotros mismos y de tener herramientas, utensilios, ejercicios, prácticas en las cuales nos vamos a poder desenvolver mucho más y mucho mejor por la vida. Y sobre todo cuando esta vida, pues como os decía hace un momento, se complica o se está complicando. Un soldado se va a defender mucho mejor y va a poder salir mucho mejor librado si va bien preparado que aquel que va pues con lo opuesto. Entonces el yoga nos puede armar de la manera simbólica, de una manera pacífica, de una manera armoniosa, para poder saber afrontar, canalizar, gestionar y llevar todo esto que nos toca vivir. Y lo más importante, que lo podemos enseñar y trasladar a los que están con nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, para que todos tengamos la oportunidad de tener este conocimiento, estas herramientas y poder salir hacia adelante con holgura, incluso reforzados. Y el yoga es el mejor bastón para ello. Bueno, pues os dejo también esta pequeña imagen de esta oportunidad que tenéis de yoga para estas próximas horas en las que vamos a recomenzarlas. Esta es. Pues nada, no os entretengo mucho más. Os espero. Cuento con vosotros. ¿De acuerdo? Namaste. Muchas gracias.